con nosotros a Soledad González. Ella es politóloga, especialista justamente en violencia de género. Buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenida. Soledad, queremos saber, primero que nada, que puedas resumirle también a nuestra teleaudiencia de qué se tratan estos 4 cambios fundamentales que se hace a una normativa, digamos, a un proyecto que tiene 98 artículos, una ley con 98 artículos. Hay 4 artículos que se estarían cambiando en este momento y se estaría introduciendo precisamente cambios importantes. Comentárnoslo para que podamos desde ahí partir. La ley integral contra la violencia basada en género es una ley muy grande, muy amplia, que da instrucciones de política pública a todas las instituciones del Estado, te diría, desde las de la educación hasta el Ministerio del Interior, ¿no? Para abordar el tema de la violencia desde una manera integral y tratar de ir modificando la conducta de las personas en relación a la violencia que se ejerce contra las mujeres, ¿verdad? Tiene capítulos que son como de este orden y tiene un capítulo que tiene que ver con lo penal. Por ejemplo, la ley de violencia basada en género creó el delito de abuso sexual, que no existía. Hasta la ley tú tenías el delito de violación o el del tentado violento al pudor, cuando no había habido penetración. Esta ley introduce todo una gama. Hay otros artículos también, por ejemplo, el de abuso sexual sin contacto. Por ejemplo, para que nos hagamos idea, el que se ejerce muchas veces muchos adultos contra infancias y adolescencias en Internet. Claro, en redes que sociales. les piden fotografías íntimas y todo eso, que no tiene contacto físico, que igual es considerado abuso sexual, bueno, tiene penalización. Pero, por ejemplo, por poner un ejemplo, todos nos horrorizamos hace un par de días cuando vimos un video en la zona del Cordón donde una persona intentó. Abusó sexualmente. Sí, claro. Anteriormente, como no había penetración, no era violación, hubiera sido atentado violento al pudor. Exacto. Claro, pero en este caso quedó al descubierto que sí, fue un abuso sexual y de hecho se le imputa ese delito. Ese es un buen ejemplo. Bien. Los cambios que el presidente envía al Parlamento para hacer corresponden a 4 ítems. El primer artículo trata sobre cómo se debe valorar la prueba a la hora de tener dudas, que la lectura sea favorable a la mujer víctima de violencia de género. Es una cláusula general que, por ejemplo, es comparable con otras cláusulas en derecho laboral. El derecho laboral tiene una mirada favorable hacia los trabajadores en razón de la desigualdad de poder que hay con respecto a los empleadores. Esta norma es de ese orden, ¿verdad? Es ante la duda. Esto no quiere decir que cualquier cosa que se diga sea equivalente a dar por bueno, sino ante la duda se le da la derecha, digamos, a la parte más débil, en este caso las víctimas. Sí, va alineado con un principio general de derecho. El segundo artículo refiere a las pruebas, que es un artículo hiperespecífico que lo están presentando de una manera muy tramposa, porque hablan de que los varones, no siempre son varones los acusados, también quiero aclarar, porque la ley de violencia también tiene una buena cantidad de mujeres que han sido denunciadas por violencia, pero la enorme mayoría, como sabemos, es parte de varones. Se está diciendo que los varones no tienen derecho a presentar pruebas y eso es una mentira. Es una mentira que puede constatar cualquier abogado, ¿no? Las abogadas defensoras públicas que intervienen en el 90% de los casos salieron ayer a contestar esa barbaridad. Recordemos que ahí lo que dice es habilita la presentación de prueba por parte de la persona denunciada. No, dice más, no dice ahí solo está. eso, dice más, porque eso ya, que las personas... Porque eso ya está. Por De que supuesto, todos presenten, exactamente. Por supuesto, ¿cómo no va a estar? Eso es lo que tenemos que aclarar, que eso ya existe. Pero eso no hubiera en cualquier elemento en cualquier denuncia penal. Lo que no se les permite, y eso es lo que modifica, es hostigar el testimonio de las víctimas con artilugios técnicos. Y es ahí donde cambia a favor de los acusados el proyecto de ley que envía el presidente. Técnicamente, explícanos eso. Ahí está, expliquemos para entender Hostigar. todos. Por ejemplo, lo ponen de ejemplo, te dicen pedir la historia clínica de la víctima. ¿Para qué quisiera un abogado defensor de un acusado tener la historia clínica de una víctima que sufrió tal hecho? Por ejemplo, la de la calle, del otro día, el caso que tú citaste. ¿De qué aportaría para esclarecer ese hecho conocer si esa joven antes... no sé, sufre de diabetes, tuvo o tiene una enfermedad intentos de sexual. autoeliminación, ¿no? Porque el problema es que se empieza a meter en el orden
de lo psicológico. En general es por ahí a donde vienen a atacar y a desacreditar a las víctimas, ¿verdad? Como inestables, como mentirosas. Este es el discurso que se repite por parte de los que apoyan estos cambios, ¿verdad? Entonces tú decís, ¿pero qué aportaría esa prueba? ¿No descontextualiza? O sea, la lucha que estamos dando quienes trabajamos con víctimas es quitar todos los mitos y prejuicios en torno a las mujeres, ¿no? Esta cosa de que vos tenés que ser una buena víctima para ser víctima. No tiene nada que ver. Tú sos víctima porque sucedieron hechos que te dañaron. No porque yo sea buena, mala, honorable o mentirosa. Es porque me pasó tal hecho y tal hecho fue provocado por tal persona. Eso es lo que se valora cuando hay una denuncia de este tipo de delitos. No quién soy yo como víctima o quién es él como victimario, ¿verdad? Claro. Hay una confusión que es muy común entre la gente en confundir las personas con el delito. Porque es muy fácil que a nosotros, a las víctimas que no son empáticas, porque, no sé, los niños, por ejemplo, que son seres que uno no los puede culpar notoriamente de lo que sufren. Ahí no ponemos, pero en donde ya las mujeres empiezan a ser más adultas, lo vivimos con Operación Océano. Todo el descrédito que se manejó en torno a las víctimas, siendo que eran adolescentes explotadas sexualmente por hombres poderosos. ¿Por qué? Porque si se vestían así, porque si ellas mentían, porque si iban... No, se empieza a catalogar cómo es la conducta de la víctima para ver si merece o no ser considerado el delito que sufrió. Ese es un hecho. Ustedes dicen que esto podría ser claramente un hostigamiento. Claro, no solo lo decimos nosotros. Sí, sin duda es un hostigamiento. Esto va solo a favor de los acusados, ¿verdad? Para desacreditar el testimonio de las víctimas, que sí es cierto que el testimonio de las víctimas es un testimonio clave en estas situaciones. ¿Por qué? Porque el delito es un delito que en general se vive en soledad, ¿verdad? No es un delito que se hace en la Plaza Independencia delante de 200 personas circulando. Claro, Claro. la prueba es difícil. Y además ponemos el mismo ejemplo. Día que el otro día había una cámara de videovigilancia que mostró. Y que el policía estaba atento en ese momento, ¿no? Claro, porque si no hubiese existido una cámara en ese momento, sí, claro. Los hechos Es el testimonio de la víctima. Es una palabra Siempre contra es el testimonio. Por eso se perician. A ver, tampoco es que el testimonio vale cualquier testimonio, por eso se perician. Los perician técnicos especializados del Instituto Técnico Forense. Quiero que aclaremos un poquito ahí. Lo de la prueba tiene esta otra vuelta. Ellos quieren hacer valer igual una pericia realizada por técnicos que responden a la defensa de los acusados como las pericias que responden al ITF. O sea, es equiparar la prueba de parte con un análisis objetivo. Y eso es lo que no está permitido. No está permitido para proteger a las víctimas, que no hay ninguna duda que en este tipo de delitos es la parte más frágil. No es el victimario. Yo te voy a poner, y me pongo en el lugar, ¿no?, de que cuestiona esto, y te digo, bueno, por ejemplo, en una relación de pareja, estable, no importa, pero puede pasar que si yo soy el hombre y digo, no, pero esta persona tiene una situación mental por la que ya han mentido en otras ocasiones, parte de lo que venís diciendo vos, ¿no? Han mentido en otras ocasiones, lo que está diciendo es un invento, lo inventa acá, lo inventó en el trabajo. Quiero poder defenderme y quiero que se tenga en cuenta su condición mental. Pongámosle un ejemplo así. En general... Contanos cómo es esta evaluación del Instituto Técnico Forense, porque hasta donde sé, se le hace pericia psicológica a las dos partes. Sí. Expliquémoslo que eso existe y por Claro qué que entonces se le debería haber un acceso a otro tipo de historia clínica. No, pero es que justamente no debería de haberlo. Por eso expliquémoslo para que quede claro. No sería necesario. Es más, están tanto no sería necesario, porque ¿cuál es el problema que tenemos con este tipo de delitos? Yo el otro día le contaba, yo trabajo con víctimas de violencia sexual en un programa que han pasado 54 mujeres, adultas hoy, pero principalmente fueron abusadas cuando fueron niñas, ¿no? En su mayoría. ¿Sabes cuántas de las 54 mujeres denunciaron judicialmente sus situaciones? 5. Claro. De las personas que denuncian ante Fiscalía, estos son datos de Fiscalía, el 12% de las denuncias llegan a condena. O sea que el 88% no son juzgados ni condenados.
Entonces, ante este problema de los delitos sexuales y este tipo de violencia que sufrimos particularmente las mujeres, lo que hay es una gran impunidad. No hay un pasado de rosca, que es lo que han salido a decir, que las mujeres estamos de viva y entonces cualquiera es condenado. No, los números no avalan esa tesis, porque no puede ser tan bajo el porcentaje de condena si el sistema funciona tan bien. No, es insostenible creer que el 88% son denuncias falsas, ¿verdad? Insostenible. De hecho, no lo son, no lo afirma ninguna de las instituciones. La Defensoría Pública, que ayer sacó un comunicado, la Defensoría Pública, ellas te dicen, que está fundamentalmente formada por mujeres abogadas, ellas te dicen, nosotros actuamos en el 90% de los casos. Actúan tanto defendiendo a abusadores o violentos como defendiendo víctimas, ¿no? Actúan en los dos terrenos porque es el rol de la Defensoría Pública. Ellas te dicen, no, acá no hay un problema. Nosotros no detectamos un problema de mentira, ¿no? De denuncias falsas. No tenemos No quiere ese decir que problema. no lo haya, no es un problema, porque Está bien, sabemos que hay denuncias falsas, no podemos decir que no existe. Sabemos, lo que pasa es que el sabemos que hay es una frase que es muy variable. Es lo mismo decir que yo sé que hay una denuncia falsa que hay una pandemia de denuncia falsa. Lo que pasa es que no es un Claro, por detalle eso menor. son cosas distintas. Decir, Sí, pero no se existe. sabe lo que pasa. Lo que pasa es que no se sabe. Lo que pasa es que quienes están a cargo de ejercer derecho y actúan en estos casos dicen que no hay. Habrá una, pero una en 1.000.000 no hace el bulto, ¿verdad? Eso es otra cosa. Bueno, pero no es de otra cosa, porque se habla como con una liviandad, como que es moneda corriente todos los días. Por eso Hay creo que es tan decenas. importante No, yo creo que ni por- el nada ni el claro, todo, yo creo ¿verdad? que Pero es que otro- el problema es que no está medido y por algo no está medido. Yo creo que el otro día yo di cuenta en otro medio donde trabajo de una denuncia falsa. De hecho, una mujer fue condenada. Pero creo que eso habla bien de la investigación. No hubo que modificar la ley para Claro. descubrir que claro, la denuncia era falsa. Pero por eso digo, yo creo que eso habla bien. Digo, que deja el descubierto de que frente a una posibilidad de que alguien esté mintiendo, se actúa en Se consecuencia. actúa en consecuencia. No quiere decir que Ese no las caso, haya. Y el otro famoso que han utilizado para impulsar esta ley, aunque los contradice, pero como está todo tan tergiversado a la hora de argumentar, es el caso de Romina Celeste y Paula. ¿Qué les pasó a Romina Celeste y a Paula por haber mentido contra Orsi? Están presas. Claro, porque Te quiero existe decir, figura legal sí. para eso. No es que esa denuncia continuó y continuó y continuó. No continuó y ellas están pagando por haberlo hecho. No hubo necesidad de modificar nada. Eso se hace en el marco de las leyes existentes Claro, al día de hoy. La postura que ustedes tienen es que quienes defienden esto sostienen que todo el mundo miente cuando en realidad no es así. No. La mayoría de las personas dicen la verdad y ha quedado el descubierto de que cuando hay casos que no Que son ciertos se ven. el propio sistema lo descubre. Te consulto en Dale. realidad porque en las últimas horas hubo un comunicado de la Asociación de Abogados Penalistas que se expresó a favor de este Los abogados proyecto. penalistas están a favor. Entre otras cosas, a mí me gustaría que quedara claro que los abogados penalistas son quienes ejercen la defensa de los acusados, porque no son neutrales los abogados penalistas. Claro, consideran que no hay suficientes garantías porque el acusado es culpable hasta que se demuestre lo Eso es una contrario. aberración. Es lo que están manifestando, a diferencia de la regla general de la ley, es somos todos inocentes hasta que se demuestra lo contrario. Sin embargo, en este caso, no tendría razón, salvo que demuestre que no fue violento, lo cual también es difícil de demostrar. Pongámonos del otro lado para poder es tan hablarle difícil. a esas personas No que es tan son denunciadas difícil. y que dicen yo no hice nada. No es tan difícil, no es verdad. Expliquemos cómo es esa sentido defensa. común que no tiene que ver con la realidad. Primero, cuando se hace una denuncia y va a juzgado especializado, después de que la mujer hace la denuncia en la seccional y el juez ordena medidas cautelares por teléfono, hay audiencias donde van las víctimas y los acusados con sus abogados. Allí se presentan pruebas, porque el celular, ahora que estamos muy de moda con muchas chats que salen a la luz entre políticos, el celular es una herramienta muy poderosa de prueba. Quienes sufren violencia, las mujeres que sufren violencia, su celular está lleno de amenazas y de insultos y de agresiones. Quiero decírselo porque se habla como solo la voz de ella. No, no es cierto. Una mujer inmersa en un vínculo de violencia tiene muchas pruebas.
puede haber ido varias veces a consultar al hospital, puede que su médica de cabecera tenga registrado que sufre violencia doméstica, puede que haya vecinos que escuchen los golpes. O sea, no es cierto que no hay, no es cierto que no se presenten tampoco. Y el hombre también puede presentar, o sea, Por supuesto que el hombre puede supuesto presentar. victimario. De hecho, presentan y contestan y dicen que no o que sí, o muestran no otros chats. O sea, no es verdad que eso no pasa, lo vemos a menudo, es cómo funciona el sistema. Lo que pasa es que el sistema de protección tiene como fundamento proteger. Entonces, eso no trasciende. En general, hay un estudio que envió a la Cámara de Diputados a la Facultad de Derecho para analizar cómo funciona la ley, que allí te dice solo el 1,4% de estos delitos denunciados en justicia especializada, que no tienen antecedentes penales, por ejemplo, no son condenados, nadie es condenado por eso, solo se le prohíbe por 6 meses apartarse de las víctimas, pero no generan antecedentes penales. Solo el 1,4% de esas denuncias va a fiscalía. 1,4%. Lo que sí está siendo lento. Entonces, ¿a favor de quién estaría juzgando el sistema? Porque yo te puedo decir que hay mujeres a las que sus parejas les han dado golpizas, que les han dejado prácticamente al borde de la muerte y jamás pasaron por fiscalía. Esos hombres no están condenados por ningún delito, aunque casi te mataron. ¿Verdad? Porque la fiscalía prácticamente actúa ante femicidios. ¿La verdad? O casi femicidios, o cuando se salvó la mujer pero con la bala adentro, ¿no? Esas son las actuaciones de fiscalía. Entonces, decir que son todos culpables, eso no corresponde con la realidad, no se corresponde realmente, no se corresponde tampoco con los datos de condena de delitos sexuales. Vuelvo a decir, que el 12% sean condenados no habla de que se condena a como llega, salen condenas, porque si no, el porcentaje sería notoriamente mucho mayor. Sin embargo, está siendo lento en algunos elementos todo el proceso que se genera frente a este tipo de denuncias, ¿verdad? Es largo. ¿Cómo debería mejorar? La ley, te lo tenemos que pedir cortitísimo porque se nos acabó el tiempo. La ley contra la violencia establece que tienen que haber juzgados multimaterias. El movimiento feminista y de mujeres hemos solicitado desde que se votó esta ley que se implementen. Al día de hoy hay 2. Este gobierno termina con 3. Eso ahorraría toda una cantidad de tiempos y malestares. Claro, que incluso hay alejamiento del padre de los unirías. hijos. El mismo juez trata la competencia de proteger a la víctima, de ver si hay delito para procesar, por otro lado, el tema del delito. O sea, y tendrías toda una unión, una comunión en un mismo lugar. Ahorrarías tiempo, ahorraría dinero, pero no ha habido voluntad política de instalar los juzgados, es notorio. Cortita la última, ¿si se aprueban estos cambios? Y los violadores van a estar muy contentos porque, por ejemplo, no hablamos de que van a dejar de tener que pagar los 12 sueldos para reparar a víctimas, y eso no son denuncias falsas, eso es a condenados. O sea que los violadores van a estar muy contentos con la aprobación de esta ley. Y los movimientos, me supongo, que comenzarán con algún tipo de movilizaciones si se dan estos cambios. Sí, estamos analizando hacer alguna manifestación y ver qué paso seguir, porque también ha sido como muy de imprevisto, y a veces el Parlamento actúa como con una rapidez desmedida, ¿verdad? También hay que ver cuál ha sido la oportunidad del presidente de mandar esto. Hay una lectura que dice, que yo hago, que esta ley, al de aprobarse estos cambios, favorece el juicio que tendrá que enfrentar el ex senador Penades. Donde ahí sí habría esto lo puede confirmar cualquier abogado. Si estos cambios favorecen o no el juicio posterior. Y ahí habría un costo económico para Penades en el caso de salir afirmativas todas estas denuncias de $1 millón. Mucho dinero, exactamente. Soledad González, interesante charla. Te invitamos en algún otro momento para seguir conversando. Muchas gracias.